Hola, buenas noches. Quisiera compartir esta presentación sobre ecocrítica para que ya vayamos abonando la conversación que vamos a tener el viernes sobre ecocrítica y ecofeminismo. Primeramente, eh, quisiera definir este campo que que no tiene tanto desarrollo. Comienza en los 80, mediados de los 80 en Estados Unidos y recién se consolida a mediados de los 90 con el establecimiento de la Asociación de Estudios Ambientales y de la Literatura, que se inicia en Estados Unidos y que luego pasa a Inglaterra y después a Europa, Japón. Bueno, así se van multiplicando estas asociaciones. Con un desarrollo importante e interesante. Es una orientación teórica y metodológica que resulta muy atractiva. ¿Qué nos dice Love, que es uno de los académicos americanos que estudia Glenn Love, estudia la ecocrítica? Dice, la ecocrítica, a diferencia de todas las otras formas de investigación literaria, comprende los contextos y las consideraciones no humanas tanto como las humanas, la naturaleza tanto como la cultura. Entonces acá tenemos un acercamiento inusual. Cheryl Glotfelty, una académica también estadounidense muy importante, cuyo libro es el primero en recoger los estudios teóricos o todas estas primeras aproximaciones a la ecocrítica en los 90, en el 96, y es el texto más referenciado sobre ecocrítica. Me interesa en este artículo, esta presentación, casi toda tiene muchas referencias a este texto de Glotfelty, porque está incluida en la bibliografía, está en inglés y me parecía que era importante porque es muy metódica para mostrar el desarrollo de la ecocrítica y definirla. ¿Qué dice ella? Que es el estudio de las relaciones entre la literatura y el ambiente físico. Y algo que me parece muy interesante es que ella establece una relación de similitud con la metodología del feminismo y la metodología de la crítica marxista, que estudian los textos literarios desde la conciencia de género, en el caso de las feministas, y desde la conciencia de clase o la conciencia o los problemas de los modos de producción, en el caso de los marxistas. En el caso de la ecocrítica, ¿qué es lo que estudia? Aparte de esa relación entre la literatura y el ambiente físico. Es esa relación, pero desde un enfoque centrado en la Tierra, o sea, desde la perspectiva, desde la conciencia de la Tierra. Bueno, un objetivo difícil de alcanzar, pero que es central en la ecocrítica. Creo que ese es el gran salto que diferencia la ecocrítica de estudios de otros textos de literatura que también se acercaban mucho a la naturaleza, como pueden ser los románticos. Incluyo otra definición más, la de Lawrence Buell, otro referente importante de la Academia Norteamericana sobre ecocrítica. Acá él incluye también la cuestión de la praxis, la cuestión política o el contexto físico. La crítica ambientalista tiene un espíritu de compromiso con la acción ambientalista, el cual se manifestó inicialmente en los 60 con la preocupación extendida por el holocausto nuclear, un descontrolado crecimiento demográfico, la pérdida de áreas salvajes y naturales y una creciente contaminación del aire, el agua y la tierra. Entonces, en los 60 se empiezan a observar estos fenómenos. Lo que pasa es que lo que sucede es que estas preocupaciones no se hacen presentes en la literatura, ni en la producción literaria, ni en la crítica.
¿Qué es lo que observa Glotfelty? Este texto está escrito en el año 96, o sea que las condiciones también son bastante diferentes ya. Creo que esto que Cheryl Glotfelty enfatiza el hecho de que la literatura empieza a comprender, y los estudios literarios empiezan a comprender que se mueven en una esfera que no es solamente la esfera cultural, sino una esfera global, inmensa, vasta y compleja, donde hay una circulación de energía, de materia y de ideas. Todo va circulando y se va interrelacionando. Entonces, esta idea de la distancia entre la naturaleza y la cultura, ese opuesto binario tan fuerte que ha marcado a la cultura occidental, empieza a resquebrajarse frente a los problemas que vemos en nuestra relación con la naturaleza y que no son solo del orden material, sino que también son del orden cultural. Entonces, Cheryl Glotfelty observa que de las distintas disciplinas de las humanidades, de las ciencias sociales, se empieza a mirar a la naturaleza, al entorno de otra manera. Primero que nada, desde la literatura sobre todo, la naturaleza, ese entorno natural o el entorno externo que rodea al hombre, deja de ser un escenario para pasar a incorporarse como un actor en el drama de la existencia. Me parece que es bien interesante ese pasaje de escenario a actor. Una metáfora que ya pueden empezar a guardar en sus portfolios para sus estudios de metáforas conceptuales. Observa que, por ejemplo, desde la historia comienzan con este giro ambiental, comienzan a estudiar los procesos económicos, cómo se han ido relacionando las distintas civilizaciones y culturas con la naturaleza, qué modos de producción han desarrollado. Algo similar a los estudios antropológicos con este giro ambiental, donde también estudian, investigan los rituales, todas las prácticas que llevaron a distintas culturas a sostener, a tener una relación sostenible con la naturaleza. O la psicología, que nunca había estudiado el entorno y que en este giro ambiental, con interés en las cuestiones ambientales, la psicología empieza a investigar de qué manera esa alienación con la naturaleza ha llevado y es causante de ciertos desequilibrios de salud mental. Desde la filosofía, con distintas especialidades, como puede ser desde el ecofeminismo, desde la ética ambiental, desde la ecología profunda, desde la ecología social, todos puntos de vista que sirven como base conceptual para el estudio para los otros estudios de la relación entre la cultura y la naturaleza, y en el caso de la literatura es la literatura, en el caso nuestro es la literatura y la naturaleza. También desde la teología se inician estudios, por ejemplo, desde la teología judeo-cristiana, donde se tratan de recuperar aquellos hitos en la historia del cristianismo, donde la naturaleza tenía una relación muy cercana al hombre. Tal es el caso, por ejemplo, de San Francisco de Asís, que hablaba de el hermano sol y la hermana luna. Bueno, en esta diapositiva vemos distintas convergencias o distintas combinaciones y distintos motivos que no eran comunes en la literatura o en la crítica literaria que estudiaba el entorno, como la ecología de las ciudades, el ecofeminismo, la literatura de la toxicidad, el bioregionalismo, es decir, la relación de estudiar las regiones pero en su relación con la vida,
La justicia ambiental pasa a ser un motivo importante, la vida de los animales, miradas desde otro lugar, la reevaluación del lugar, la interdisciplinariedad ya hablamos, la ecoteoría, hay una expansión del canon porque se incorporan nuevas obras y una reinterpretación de obras canónicas. En esto también voy a hacer mención de algo que nombra Glotfelty, donde establece una relación, donde hace un recorrido temporal de cómo ha ido evolucionando la ecocrítica, que en una evolución similar a lo que fue la teoría feminista. Pasó de estudiar las imágenes, por ejemplo, el Edén, el jardín, a estudiar otro tipo de espacios, como pueden ser las fronteras, el desierto, la tecnología, la ciudad y el cuerpo. Me parece que uno de los lugares muy interesantes que estudia la ecocrítica es el cuerpo. Un cuerpo atravesado por estos otros materiales externos. Una segunda etapa en donde se recuperan textos, se recuperan autores que hayan, o sea, se está tratando de construir un canon y una reconstrucción de un canon, y allí surgen los clásicos, como pueden ser, no sé, los románticos, los poetas románticos, los escritores de viaje, de crónicas de distintos lugares, y se incorporan escritores nuevos con conciencia ambiental, que pueden escribir poesía con conciencia ambiental o novelas como puede ser de géneros nuevos, como puede ser el género de la ficción climática. Y por último se desarrolla la teoría, que sería la etapa donde ahí se empieza a cruzar con otras teorías o que se crean nuevos conceptos para pensar en razón de los nuevos interrogantes. Acá incluyo algunas interrogaciones críticas que señala Glotfelty que me parecen muy importantes, que van desde preguntas tan simples como cómo se representa la naturaleza en el trabajo, qué rol cumple el medio físico en la obra. Eso sería lo básico, pero después ya va escalando pensando la naturaleza desde un saber ecológico. ¿Son los valores de la obra coherentes con el saber ecológico? Esta pregunta que es interesante para este curso, ¿de qué manera nuestras metáforas de la tierra influencian nuestro modo de tratarla? Hay que ver ahí el lenguaje qué rol tiene. ¿Cómo ha cambiado el concepto, por ejemplo, del espacio salvaje en el tiempo? ¿De qué manera se está filtrando la crisis ambiental en la literatura contemporánea y en la cultura popular, es decir, en otros espacios? ¿Qué perspectiva de la naturaleza informa distintos discursos y con qué propósito retórico? Bueno, ya voy terminando para hablar de esta relación de la naturaleza que se va facetando. O sea, la naturaleza ya no es ese otro binario que se opone a la cultura, que está distante. Y se ve que la naturaleza se puede construir discursivamente, sabemos qué significa esto, estéticamente, desde su belleza, políticamente, desde los intereses del poder, o científicamente, haciendo unas descripciones de los sistemas de la naturaleza. Hay aproximaciones que van desde la ecología profunda, donde la relación donde se afirma, este es Arne Naes, que afirma que la naturaleza tiene un valor intrínseco, hasta la ecología social, donde se la ve más desde la perspectiva humanista. Y para cerrar esta consideración donde se habla de que la naturaleza, en realidad, esta crisis ambiental no corresponde solamente a las cuestiones físicas, sino que esos cambios, esa manera esa manera en la que se ha llegado a la explotación aguda, severa de la naturaleza, tiene que ver con una cultura que tiene valores, que le ha dado un valor a la naturaleza totalmente subordinado y totalmente desechable. Bueno, aquí cierro y nos vemos el viernes. Miren las lecturas que están en el Drive